Buenos días, mi nombre es Suani Lindsay Macías Díaz, del curso 8.6 de la materia de Derecho Penal. En esta exposición abordaré las finalidades de las medidas de protección, el trámite para su adopción. ¿Cuáles son todas las medidas de protección previstas en la ley? Explicaré también por qué en ciertos casos se dictan sin audiencia y su relación con la Convención de Belém-do y finalmente, realizaré las menciones especiales a la medida del numeral 12 del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, explicando la diferencia entre alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia y los alimentos congruos del Código Civil. En la finalidad de la medida de protección, la medida de protección tienen como finalidad prevenir, detener o evitar la vulneración de los derechos, especialmente cuando existe una situación de riesgo inminente para la vida, íntegra física, psicológica o sexual de una persona. Estas medidas buscan proteger de manera inmediata a la víctima, evitando también el daño que continúa o se agrava, sin que sea necesario esperar una sentencia definitiva. Su carácter es preventivo, urgente y provisional. En trámite para la adopción de medidas de protección, es ágil y flexible. Estas pueden ser solicitadas por las víctimas, un familiar, la fiscalía o incluso también por un oficio por el juez. Pero en la mayoría de casos el juez puede convocar audiencia para escuchar las partes. Sin embargo, en ciertas materias como la infracción de violencia contra la mujer o miembro de un núcleo familiar, las medidas se dictan sin audiencia previa. Esto se debe a que existe el riesgo de inmediato, la demora podría poner en peligro la vida de la víctima o la vida e integridad de la víctima. Se aplica el principio de protección urgente y prevención. Posteriormente, el presunto agresor puede ejercer su derecho a la defensa, garantizando el debido proceso. La relación con la Convención de Belém do Pará obliga a los estados a actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por ello, el Estado ecuatoriano debe adoptar medidas inmediatas y eficaces, e incluso sin audiencia previa, cuando existe peligro, cumpliendo así como con los compromisos internacionales de protección de derechos humanos. En las medidas de protección previstas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal están las principales medidas que se encuentran como prohibición de acercamiento de la víctima, orden de abandono de domicilio, prohibición de intimidación o amenaza, retiro de armas, protección policial, tratamiento psicológico obligatorio y otras medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima. En la mención especial del numeral 2 del artículo 558 Código Orgánico Integral Penal establece también como medidas de protección la fijación de una pensión de alimentos provisional conocida como alimentos congruos. Estos alimentos no son iguales que los alimentos del Código de la Niñez y la Adolescencia. La diferencia es importante porque los alimentos del Código de la Niñez y Adolescencia son obligatorios para los niños, niñas y adolescentes. Buscan cubrir las necesidades integrales como la alimentación, educación, salud y vivienda. Se fijan de acuerdo a las tablas oficiales. En cambio, los alimentos congruos del Código Civil son provisionales de emergencia, buscan garantizar la subsistencia básica de la víctima. Se fijan según las posibilidades del obligado y la necesidad inmediata. Esta medida protege económicamente a la víctima mientras se resuelve el proceso principal. En conclusión, las medidas de protección constituyen una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos, especialmente en casos de violencia. Su adopción inmediata, incluso si audiencia responde a la necesidad de salvaguardar la vida y la integridad de la persona, en concordancia con la Constitución y con instrumentos internacionales como la Convención Belém do Pará. Gracias.